Hola a todos, muchas gracias por estar aquí una vez más. Espero que estén llevando esta situación tan extraña, tan complicada, de la mejor manera posible. Empezamos la clase de hoy, también incluida en el programa de nuestra asignatura, de Fake News, pero en concreto hemos querido hacer un epígrafe sobre lo que está pasando, Fake News, pero vinculada al caso del coronavirus. Vamos a ir explicando un poco, sobre todo lo primero que queremos es recordar el término de fake news. Importante matizar que fake news en español significa noticia falsa, pero como terminológicamente una noticia lleva implícito que sea cierta, no nos parece adecuado este término de información falsa. Además, también cuando se utiliza información falsa puede tener relación con algún dato que haya dado erróneamente un periodista, que le haya llegado a él equivocado y lo dé, o incluso vinculado con esa mala diligencia profesional de la que tanto hablamos, de corroboración de la información, de búsqueda de fuentes neutrales, objetivas, que las fuentes que utilizamos sean autorizadas. Bueno, un poco con esa relación de la función del periodista para contrastar una información. Después también el concepto de desinformación, es decir, si una noticia lo que hace es informar a alguien, una fake news, una noticia contraria o falsa, lo que hace es desinformar. Ese es el concepto desde el receptor que origina en el receptor una información falsa. Y como ya hemos dicho en anteriores vídeos, nos quedamos con el término de bulo, porque según la RAE es una noticia falsa propagada con algún fin. Es decir, que no es gratuita, no es inocente. Y dentro de esos fines los que más destacan es los fines económicos, políticos e ideológicos. ¿Por qué ese fenómeno ahora? Lo hemos explicado, ¿no? La llegada de las redes sociales y sobre todo el aumento de las nuevas tecnologías que han dado posibilidad a estas redes sociales ha hecho que haya cada vez más datos en la sociedad. Pero más datos no quiere decir mejor información, porque dentro de esos datos hay datos que son ciertos y otros que no. Y es muy difícil también saber quién da ciertos y quién no, y quién tiene, es decir, quién está capacitado para ver las fuentes, ver cuáles son las fuentes adecuadas para informarnos. Después de eso, bueno, pues de esa irrupción de las redes sociales, se produce esa democratización de la información, llega mucha más gente, llega mucha más información y todos podemos crear información. Esto, como ya hablamos en anteriores vídeos, lo que hace es que se produce una proliferación de informaciones falsas, imprecisas, vagas, no contrastada por el hecho de que no son profesionales los que lo hacen. El tema de la diferencia entre profesionales y no profesionales lo hemos hablado anteriormente, pero también hay que tener en cuenta que existen bulos o fake news dadas por profesionales, como ya explicamos en el vídeo anterior. Dentro de estas fake news del coronavirus situamos el momento concreto, que es dentro de ese periodismo de tragedia que ya hemos explicado, porque lo que estamos viviendo es una tragedia. Y repasamos un poco las características que habíamos dado en ese caso, que bueno, pues el periodismo de tragedia se basa en el poder del miedo, del terror, en el desconcierto informativo inicial y bueno, a lo largo del desarrollo de la tragedia, pues se tiene desconcierto informativo, el querer información instantánea cuando no se tiene información veraz instantánea, el hecho de que los medios de comunicación tienen sus tiempos y eso que en este caso estamos viendo como hay ruedas de prensa constantes, algo que no ha pasado en otro tipo de tragedia. No obstante, es mucho más rápido el WhatsApp y las redes sociales que el periodismo tradicional. Y ahí volvemos a ese periodismo ciudadano que se cuenta a través de redes sociales, pero con los peligros que esto conlleva. No obstante, sí es cierto que no depende de la veracidad de un hecho el que lo creamos o no, sino depende de nuestra voluntad de creerlo o no creerlo. Y ese también otra característica, el deseo de compartir y el hecho de que nos convirtamos en cómplices. Todo esto lo hemos explicado, pero quería indicarlo porque es el caso concreto del coronavirus. Hay que tener en cuenta que ha habido diversas investigaciones y en concreto la Policía Nacional afirma que unas 12.000 nuevas webs sospechosas existen actualmente en relación al coronavirus, es decir, son dominios web relacionados con
con la pandemia y que se sospecha que estas webs tienen un trasfondo delictivo o fraudulento y que la mayoría de ellas van unidas en los mismos proveedores. Es decir, determinadas empresas están creando páginas falsas y conceptos falsos para ellos mismos beneficiarse de ese tránsito que está habiendo en la red de bulos respecto al fake news. La policía advierte sobre todo de algunas muy concretas por el peligro que pueden tener socialmente, que son la venta de productos milagrosos contra el coronavirus, supuestas vacunas, también todas estas vacunas y todo lo que tiene que ver con el uso fraudulento que incita a que la gente por miedo vaya a comprar. Dice que ya no solo es ilícito y están timando, estafando a gente, sino que es que muchas de estas páginas lo que hacen es quedarse con los datos a través de virus informáticos, se quedan con los datos personales, incluso bancarios, para estafar a las personas. Es decir, ya no solo el dinero que te gastas en un remedio, que no es cierto, sino también que posteriormente pueden hacer usos de tus datos personales y datos bancarios. Por eso la policía lo ha indicado, incluso ha hecho una guía contra estas fake news. En concreto, qué hacer contra las fake news lo va a explicar la compañera en su parte de fact-checking, pero no obstante, sí me gustaría ver que la policía lo tiene muy claro en 5 cosas. Si tienes alguna información, busca la fiabilidad, aunque sea a través de internet, a ver si hay distintos medios que la recogen o no. Contrasta con fuentes oficiales, sospecha siempre que hay algo que están intentando que tenga un logo oficial y demás, no quiere decir que por eso sea una página oficial, sospecha siempre de las informaciones, consulta, es decir, siempre que veas algo, intenta ver si puedes consultar a la fuente originaria. Por ejemplo, si sale algo de la policía, puedo llamar, puedo preguntar y no compartas. Si dudas de algún tipo de información de este tipo, no compartas. ¿Por qué? Porque nos estamos convirtiendo en cómplices y sobre todo estamos ocasionando muchos males cuando compartimos cosas, por ejemplo, en este caso de salud o de cosas que son de bien directo, que hace que la gente por impulso se mueva rápidamente y nosotros mismos estamos ocasionando un mal a la gente que queremos, a la gente que les mandamos, reenviamos esta información. Por tanto, estos bulos no solo causan esa desinformación, sino que encima están generando alarma social. Dentro de estas informaciones hemos accedido a la información hecha por una experta en verificación que explica que 1.500 de las informaciones que circulan estos días por internet son sobre el coronavirus, es decir, han aumentado potencialmente paralelamente al interés que hay, ¿no? 200 de ellas surgen de España, es decir, estamos viendo que esto es una epidemia a nivel mundial, pero ¿quiénes originan estos bulos, estas informaciones? En España están surgiendo. Y volvemos a lo que hemos dado en clases anteriores, que al final los bulos los originamos las personas, es decir, pueden ser robots, los bots que crean rápidamente bulos, pero esos bulos están programados por personas, esos robots están programados por personas. Otra de las indicativas, WhatsApp. Es la red social donde más bulos se mueven. No es televisión, no es el periódico, hay que ver los periodistas, no. WhatsApp, el móvil. Es decir, cuando nosotros estamos pasando un tiempo de, no, si solo estoy echando un vistazo, en el fondo están calándonos bulos y bulos. Y evidentemente una de las desinformaciones más importantes son las de las curas y prevenciones. Porque no solo es importante porque tú dices, bueno, es que tomando manzanilla, tomando ajo, a lo mejor es inocuo, pero es que algunas veces son cosas que además producen efectos negativos en la salud. Incluso hay gente que tiene algún tipo de tratamiento y que por tomarse ese tipo de cosas puede tener problemas. Entonces, es muy importante que solo tengamos en cuenta en relación a cosas médicas a los médicos, a los profesionales. Vamos a ver algunos esquemas que se repiten. Por ejemplo, en recursos médicos y sanitarios, el supuesto chollo de las mascarillas italianas y vemos una página donde te dice que en España, en Italia se han conseguido unas mascarillas que son más baratas y que las vamos a necesitar, te ponen los precios y demás. Ya no es solo lo que te gastas, sino que muchas veces no llegan, como hemos contado, te roban los datos bancarios, pero es que aparte, la mayoría de las veces no es cierto. Te dicen que quieren vender algo barato cuando a lo mejor verdaderamente en ese precio son caras, o si son baratos, lo barato sale caro. No suele ser cierto.
Otra cosa es, por ejemplo, informaciones que crean avalanchas y colapsos en los servicios. Por ejemplo, el hospital busca a través de WhatsApp, es muy raro que un hospital busque a través de WhatsApp, inmunizados para que donen plasma. Esto es incierto, ni se buscan inmunizados para donar plasma, pero es que el teléfono del hospital no deja de sonar, eso impide el trabajo, también impide a gente que realmente necesitaba hablar con el hospital poder hablar, entonces son avalanchas y colapsos. Todo esto, ¿por qué? Para crear miedo porque después de ese miedo vamos a ver que ese miedo se traslada a finalidad económica y finalidad política. No, Iberdrola no va a hacer un 25% de descuento a todos sus clientes. Surge ese bulo, todo el mundo, de nuevo, a llamar a recepción, a esa empresa, volvemos a lo mismo, avalanchas y colapsos de los servicios. Falsos datos de médicos o de peligro, ¿no? Por ejemplo, este caso son bastante peligrosos. No está demostrado que los antihipertensivos agraven la infección. Si llega ese mensaje, la gente que cree que así va a tener más problemas con coronavirus, deja de tomar su medicación. Una medicación que estamos hablando que son antihipertensivos, es decir, para la tensión alta, si tú no te lo tomas, puedes tener riesgo, bueno, pues de fallecimiento incluso. Es decir, por intentar evitar un mal que encima es falso, dejas de tomar una medicina y esto pues perjudica. Es más, ya no solo que no ha surgido por ahí por un término médico que vaya por WhatsApp, sino que encima en relación a esos estudios hay posturas completamente contrarias. Algunas incluso dicen que todo lo contrario, que esas medicinas pueden paliar el coronavirus. Es decir, algo completamente contrario, que no debes automedicarte ni dejar una medicación por un bulo. Y vemos el peligro, la falta de inocencia en los bulos. Después, como hemos dicho, fraudes, timos, estafas. Por ejemplo, el hecho de que había sanitarios que iban a tu casa para ver cómo estaba, para ver a posibles infectados. No es cierto, el ministerio no manda gente y sobre todo no manda gente sin avisar antes de que van a aparecer. Esto evidentemente era pues para intentar robar a personas. Falsos datos médicos o milagros, también mucho peligro por el tema económico y también pues por el tema anímico, ¿no? En este caso concreto a lo mejor no es un caso que ocasione un peligro, pero en otros muchos sí. En este, por ejemplo, el tema del maquillaje, que por maquillarte pues podía pagar más. Pero hay que tener en cuenta que muchos de estos bulos no estamos hablando de que caigan gente que no tiene conocimiento de gente. Cuando una persona tiene miedo, cae. Incluso personas con estudio, con formación y demás, caen en este tipo de cosas. Otra cosa que han generado también mucho los bulos en relación al coronavirus es el enfrentamiento entre países y comunidades. Dentro de España, el tema de que las mascarillas se las llevaban uno en lugar a otro, los respiradores se los llevaban una comunidad autónoma a otro, o por ejemplo este caso, ¿no? Diciendo que esa carga del camionero que dice que lleva material sanitario a Francia, ¿no? Que supuestamente tenía que quedarse en España, pero lo lleva para Francia y hay una rivalidad como siempre entre los países fronterizos, España y Francia, desde que nos tiraban las fresas. Y sin embargo, cuando ves esta imagen, ves que la marca es de folios. Es tan fácil como comprobar el nombre de la marca que viene en el paquete. Nada que ver con material sanitario. Enfrentamientos también, ya no solo entre países, sino dentro del mismo país, políticos e ideológicos. Pablo Iglesias, pues evidentemente ha dado varias veces positivo en coronavirus, incluso diciendo que se están saltando la cuarentena y sobre todo eso que estaba poniendo en riesgo la salud pública, porque si verdaderamente se había demostrado que tenía coronavirus, estaba pues evidentemente poniendo en peligro a la gente. Incluso aquí se pone debería tener consecuencias penales y políticas. Nuevamente, pues los de una ideología a favor, de otro en contra, pero siempre teniendo en cuenta que es una falsedad. Otro de los casos, esta foto no aparece publicada y la foto no era de ese momento visitando a su padre en un hospital clínico cuando dicen que había aparecido Pablo Iglesias y por eso habían trasladado rápidamente a otra habitación mejor a su padre. Tampoco es cierto, es más, es muy importante mirar la fecha. Se utilizan fotografías de una fecha distinta en un momento concreto para darle otro tipo de finalidad, evidentemente eso es un bulo.
Otra de las cosas, por ejemplo, en el caso de Carmena, que se sale una información en la que se dice que se le había llevado un aparato respiratorio, un respirador, a su casa, una empresa privada para que no tuviera que ir